Hola, más adelante cuando hablemos acerca del teorema de Green y el teorema de Stokes, volveremos a tratar acerca de las integrales de línea. Pero antes de dejar este tema por ahora y hablar acerca de las integrales dobles y de las integrales múltiples en forma general, creo conveniente aquí agregar algunos puntos que pueden, complementar lo que ya se dijo en las lecciones pasadas. Entonces, recordemos que si se tiene una curva definida en un cierto intervalo AB, por ejemplo, y esta curva es una curva en Rn, lo cual quiere decir que esta C es un mapeo continuo o diferenciable de una vez, que tiene su imagen contenida en Rn. Entonces ya dijimos que la integral de un campo vectorial sobre esta curva se define como la integral de A a B de f evaluado en los puntos que son la imagen de la curva en producto punto con el vector tangente o vector velocidad a la curva. Entonces aquí, como ya recalcaba previamente, esto que está a la izquierda es simplemente una notación que en realidad significa lo que está escrito a la derecha. Es una forma abreviada de lo que está puesto en forma explícita del lado derecho. Ahora, ya vimos que si f se expresa como un conjunto de n funciones de valores reales, cosa que se puede porque precisamente si f es un campo vectorial en Rn, eso quiere decir que en cada punto de su dominio el valor que esta función toma tiene que ser una n-ada de números reales y por lo tanto esa n-ada se puede expresar en términos de n funciones de valores reales. Ya en las lecciones anteriores hemos visto algunos ejemplos de ello. Y de forma similar, la curva C ya hemos visto que se puede expresar de esta forma y como mencionaba en las lecciones pasadas, esta forma de expresar una curva, de definir una curva, no es algo novedoso, seguramente corresponde a lo que ustedes ya conocen con seguridad como la forma paramétrica de una curva. Entonces, en ese caso, si tenemos estas expresiones en términos de componentes, la definición que está dada arriba equivale a que la integral de f punto de s minúscula sea la integral de a b de f1 evaluada en el punto c de t por dx1 en dt, etc., hasta terminar con la enésima componente por la derivada de xn con respecto a t, cosa que tiene sentido porque vean que estas funciones x1, x2 hasta xn son funciones de t, entonces estas son simplemente las derivadas de esas funciones, las cuales dan precisamente al vector tangente o vector velocidad a la curva, mientras que el valor de la f en el punto c de t pues está dado por la evaluación de estas funciones en ese punto y de ahí es donde salen estas cantidades. Entonces esto es una función de t, finalmente es una función compuesta y como las x minúsculas son funciones de t, estas derivadas en principio son funciones de t, de tal manera que todo lo que está aquí dentro de los corchetes es una función de t que uno integra en el intervalo AB. Ahora, como dije, también como notación, esto último se suele expresar así, como la integral de f1 de x1 más, etcétera, más fn de xn. Otra vez es notación. Y la justificación o la razón para escribir las cosas de esa manera es que precisamente si uno imagina que este dt se puede cancelar con este dt que aparece aquí abajo, entonces de ese producto queda dx1 y aquí simplemente lo que estamos haciendo es ocultar que estas funciones están evaluadas en los puntos de la curva, lo cual ya está aquí en cierta forma indicado con esta notación. Entonces, escribir esto o escribir esto son absolutamente cosas equivalentes entre sí y cada una de estas dos expresiones son formas equivalentes, alternativas de lo que en realidad es esta integral, que es lo que en la práctica tendríamos que calcular. La ventaja, como decía en las lecciones anteriores de esta última expresión, es que visto así ya no necesitamos pensar en campos vectoriales y en productos punto, lo cual no es problema porque
pues el concepto de un campo vectorial y el concepto del producto punto ya sabemos que está bien definido en Rn, pero hay situaciones en donde el espacio que nos interesa no tiene toda la estructura de Rn, sino que solamente parte de ella. Así es de que en esta expresión ya no estamos ocupando toda la estructura que Rn tiene, sino que aquí estamos enfatizando justamente aquellos aspectos que serían de utilidad en las aplicaciones que uno tiene, por ejemplo, en la geometría diferencial, en la termodinámica, en fin, hay muchos ejemplos en donde esta forma de expresar las cosas, de expresar una integral de línea, resulta preferible. Ahora, ya vimos en las lecciones anteriores que cuando esta f, el campo vectorial, es un campo gradiente, entonces si f es el gradiente de alguna función y esta f es lo que también se llama un campo escalar, es decir, es una función que iría de Rn en R, entonces las expresiones anteriores toman una forma más particular. Y de hecho, lo que ya demostramos es que en esos casos, cuando la f es un campo gradiente, entonces la integral de línea es independiente del camino. Es decir, que la integral sobre c de f.ds, que recuerden, es simplemente una forma de escribir las cosas. Bueno, ya vimos que en ese caso esto es lo mismo que f evaluada en el punto final de la curva, o sea, en el punto c de b, menos la función f evaluada en el punto de la trayectoria al inicio del recorrido. Entonces, este resultado es bastante conveniente porque nos permite calcular una integral de línea, en ese caso muy especial, que tengamos un campo gradiente, pues no necesitamos calcular realmente integrales, sino que aquí tenemos ya la expresión necesaria. Ahora, en ese caso, recordemos que el hecho de que el campo vectorial f sea el gradiente de una función equivale a decir que sus componentes f1, f2 hasta fn son simplemente las parciales de f con respecto a x1, etc., hasta la parcial de f con respecto a xn. Así es como se expresa el gradiente en su forma elemental en términos de las coordenadas cartesianas de Rn. Entonces, si esta expresión se sustituye aquí arriba, lo que tenemos es que, en este caso particular, el f1 de x1 más fn de xn se convierte en la parcial de f minúscula con respecto a x1. Aquí lo único que estoy haciendo es que, si estamos pensando en este caso muy especial, entonces las componentes del campo vectorial son simplemente las parciales de una función potencial o potencial escalar. Los dos nombres son sinónimos. Entonces lo que vamos a tener sería la parcial de f con respecto a x1 por dx1 más, etcétera, más la parcial de f con respecto a xn por dxn. Y del curso de cálculo en varias variables, cálculo diferencial, ustedes deben de estar familiarizados con el hecho de que esta última expresión, por definición, regularmente, corresponde a lo que se llama la diferencial total de la función f, sabiendo que esta f depende de estas n variables, x1, x2 hasta xn. Entonces, esto es simplemente una definición de lo que es de f, y en ese caso, lo que tendríamos es que la integral de f.ds sobre c sería entonces la integral de df sobre c. Aquí simplemente estoy escribiendo esta expresión que de por sí era igual a esto, pero en el caso de un campo gradiente, esta forma diferencial es una diferencial exacta, como también se le llama. Aquí toda esta terminología debe de ser familiar para ustedes de las ecuaciones diferenciales. Entonces, en el caso en que la f, el campo vectorial, sea un campo gradiente, entonces la integral de línea de f es lo mismo que la integral de línea de la diferencial total de f. Y en ese caso, como ya aquí recordábamos, resulta que la integral de línea es lo mismo que la f evaluada entre los puntos extremos de la curva. Entonces,
Si juntamos estas definiciones y el resultado que ya probamos antes, este que está aquí, entonces lo que obtenemos es una expresión bastante simple y por lo mismo bastante agradable, que nos dice que la integral sobre cualquier curva de la diferencial total de alguna función es simplemente la función evaluada en los extremos de la curva, o más bien los extremos de la trayectoria correspondiente. Esto les debe de sonar parecido a lo que tenemos en el teorema fundamental del cálculo, y en parte la notación que aquí se está empleando ayuda a que tengamos expresiones similares a lo que conocemos del cálculo elemental. Pero lo que no hay que perder de vista es que aquí estamos hablando de otra cosa muy diferente. Insisto, este símbolo, la integral de df sobre la curva c, en realidad significa una integral como la que está aquí dada arriba, y precisamente en esta última integral, que es una integral, como dije, elemental, si uno hace uso del teorema fundamental del cálculo, es que uno llega justamente a esta expresión. Es decir, lo que está detrás de esta igualdad es el teorema fundamental del cálculo, pero simplemente esto que está aquí no es exactamente eso. Aquí ya estamos hablando, como mencionaba, de una función que va de Rn en R, mientras que en el teorema fundamental del cálculo estamos hablando de funciones de reales en reales. Así es de que aquí se puede ver que no es exactamente la misma situación, se puede ver que es algo relacionado, algo que se basa en el teorema fundamental del cálculo, pero esto es algo diferente. Esto que está a la izquierda es simplemente notación, pero esa notación es conveniente porque siempre que nos encontremos una integral de esta forma, pues podemos aplicar este resultado. Entonces aquí simplemente lo que quería hacer era redondear lo que ya habíamos estado viendo en las lecciones anteriores. Ahora, lo que muestra la fórmula que aquí tenemos es que, y aquí conviene hacer un dibujo nuevamente, déjenme hacerlo en el color negro como hemos venido utilizando previamente. Entonces recuerden, aquí esta C es una curva que tiene un cierto dominio, tiene una cierta imagen, que es lo que llamamos la trayectoria correspondiente a C, y estos puntos A y B tienen ciertas imágenes que son los extremos de esta trayectoria. Bien, ahora lo que nos dice este resultado es que la integral de f mayúscula, la integral de línea de este campo vectorial, si se trata de un gradiente, lo único que importa es dónde comenzamos y dónde terminamos, pero por otros caminos vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Si nos vamos por esta otra trayectoria, que otra vez no tiene por qué ser suave en todo su recorrido, podemos tener picos. Entonces en ese caso la curva sería seccionalmente diferenciable, pero no importa, de todas maneras el resultado sigue siendo el mismo. Entonces lo que ya sabemos es que si f es un campo gradiente, la integral de línea de f solamente depende, aquí se ve, de dónde comienza la trayectoria, dónde termina, pero el camino no es importante. Irnos por este camino color negro o irnos por este camino color verde da exactamente el mismo resultado. Entonces, cuando se trata de un gradiente, tenemos una independencia del camino. Ese es el resultado, pues, que ya hemos establecido. Pero lo que ya hemos visto es que hay un criterio para saber cuándo un campo vectorial es un campo gradiente, lo que ya hemos demostrado y hemos aplicado en algunos ejemplos con anterioridad es esto que ahora pongo como resumen. Lo que ya sabemos es que si f es el gradiente de una función, entonces las parciales de las componentes, estas f's sin flechita encima, estas funciones que dependen de n variables pero tienen valores reales, entonces lo que tiene que ocurrir, como ya demostramos, es que la parcial de fi con respecto a xj tiene que ser lo mismo que la parcial de fj con respecto a xy para todos los pares de índices i y j. Y aquí el número total de pares que se pueden formar es justamente el coeficiente binomial n en 2, o sea, n por n menos 1 sobre 2. Ese es el número de
parciales cruzadas que podemos formar, y lo que necesitamos es que si estamos hablando de un campo gradiente, estas n por n-1, n por n-1 sobre 2 parciales cruzadas tienen que ser iguales entre sí. Ahora, como ya mencionaba vagamente en las lecciones pasadas, la recíproca no es necesariamente cierta. Es decir, si las parciales no son iguales, entonces eso implica que f no es un gradiente. Si f es un gradiente, esto tiene que cumplirse y existe entonces la independencia del camino para la integral de línea de f. Aquí pues es importante que tengamos claramente qué cosa sigue de qué. Bueno, lo que voy a hacer enseguida, precisamente complementando lo que hemos visto previamente, es mostrar un ejemplo, y el ejemplo que voy a usar es un ejemplo bastante típico que pues prácticamente en cualquier libro de cálculo en varias variables se utiliza, pero es un ejemplo simple que justamente sirve para ilustrar el hecho de que la recíproca no necesariamente es cierta. Entonces vamos a ver un ejemplo donde las parciales cruzadas son iguales, pero el campo vectorial correspondiente no es un campo gradiente. El ejemplo en cuestión es este. Vamos a tomar un campo vectorial en R2 definido de esta manera, como menos y sobre x cuadrada más y cuadrada, x entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, aquí se ve claramente que esta f toma cualquier par o casi cualquier par de números reales, cualquier punto de R2, y nos da otro punto de R2, pero siempre y cuando x y y no sean simultáneamente 0. Aquí lo único que necesitamos es que x, y no sea el origen para que este campo vectorial esté definido. Y en el fondo, justamente este hecho de que este campo vectorial no está definido en el origen es la causa de que la recíproca de esta proposición, en este caso, no se satisfaga. Como ya había mencionado en las lecciones anteriores, un campo vectorial se puede representar en forma gráfica, y en este ejemplo eso resulta bastante fácil de lograr. Si aquí ponemos el eje x, el eje y cartesianos en la forma habitual, lo que podemos ver es que, por ejemplo, en un punto como este, que aquí estoy marcando en color rojo, en donde la x es positiva y la y vale 0, vean, si la y vale 0, esta entrada vale 0, y si la x es positiva, esto sería positivo. Entonces lo que vamos a tener es algún valor que vamos a representar de esta manera. Aquí recuerden, la receta es que si me fijo en algún punto en especial, en este caso de R2, allí mismo tomo el extremo inicial de la flecha que representa el valor del campo vectorial allí. Vean ustedes que a medida que nos vamos alejando del origen, aquí vean que si la y vale 0, esto equivale a 1 sobre x, así es de que la magnitud del vector va a irse reduciendo, de tal manera que en un punto que esté al doble de distancia del origen, lo que vamos a tener es un vector que va a tener la mitad de esa magnitud. En el otro lado, en el eje x negativo, vamos a tener algo muy similar, solamente que si x es negativa, esto va a ser una componente negativa que ahora va a corresponder a una flecha que estaría apuntando de esta forma. Y de nuevo, si nos vamos alejando, cada vez tendríamos flechas más pequeñas. En puntos sobre el eje y, donde la x vale 0, lo que vamos a tener es que esta entrada vale 0. Si esto es 0, entonces tenemos simplemente menos y. De tal manera que en el eje y positivo lo que vamos a tener es una componente a lo largo del eje x que sería negativa, y lo que eso nos da es algo que se vería más o menos así. Déjenme tratar de hacerlo un poquito mejor. De hecho, si la distancia que hay de aquí para acá es la misma distancia que hay de aquí a este punto, esta flecha y esta flecha serían del mismo tamaño. Y de nuevo, del lado negativo de las y vamos a tener algo similar. Y a medida que nos vamos alejando del origen, vamos a tener vectores cada vez más y más pequeños. Si ahora nos fijamos en otros puntos que no estén justamente sobre los ejes, vamos a obtener algo muy similar. De hecho, si me fijo en un punto que esté a la misma distancia del origen que este,
en ese punto el valor del campo vectorial va a ser un vector del mismo tamaño que los vectores que aquí había dibujado previamente. Y lo que uno puede ver es que estos vectores siempre son perpendiculares al vector que va del origen al punto en cuestión. De aquí para acá, que sería el vector x, 0, nos da un vector perpendicular a este vector que es el vector 0,1 sobre x. Y así pues en forma similar se puede ver que en todos los demás puntos del plano ocurre algo similar. Repito, excepto en el origen, donde este campo vectorial no está definido. Y si uno continúa haciendo un dibujo como este, lo que vamos a tener es un conjunto de flechas que van a cubrir todo el plano, excepto el origen otra vez. Y estas flechas son de hecho tangentes a círculos centrados en el origen. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en este caso. Para los que tienen ya una cierta preparación en el terreno de la física, aquí simplemente comento que si uno imagina un hilo de corriente, una corriente que circula sobre un hilo recto infinito que estuviera saliendo del plano de la figura, entonces el campo magnético que se produce tiene precisamente esta representación gráfica, y estas serían precisamente, excepto por una constante, las componentes del campo magnético correspondiente. Pero en fin, aquí para lo que nos interesa eso no es lo relevante. Lo que podemos ver es que si reconocemos que este sería el F1 y este sería el F2, en este caso pues solamente hay unas parciales cruzadas que podemos calcular. Tenemos que derivar esto con respecto a x y esta con respecto a y ver qué cosa se obtiene. El ejercicio que vamos a hacer enseguida pues es realmente un ejercicio de cálculo diferencial en varias variables y nada más. Entonces voy a derivar con respecto a y, por ejemplo, la primera entrada, o sea, menos y sobre x cuadrada más y cuadrada. Tratando esto como un cociente, vamos a tener otro cociente que nos da el denominador previo al cuadrado, el denominador que es x cuadrada más y cuadrada por la derivada del numerador que es menos 1, menos el numerador que nos daría entonces más y por la derivada del denominador que es un 2y. De tal forma que al hacer aquí las operaciones indicadas en el numerador, lo que vamos a tener es por una parte 2y cuadrada menos y cuadrada, eso nos da y cuadrada por supuesto, y a eso hay que restarle x cuadrada, que es lo que tendríamos de este primer producto, y todo eso queda dividido entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Ahora calculo la única otra derivada cruzada que se puede obtener en este caso, es decir, la derivada con respecto a x ahora de la segunda entrada, que sería x entre x cuadrada más y cuadrada. Y en este caso lo que vamos a tener es nuevamente x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, el denominador x cuadrada más y cuadrada por la derivada del numerador que es 1, menos el numerador que es x por la derivada del denominador que es 2x. Entonces, simplificando lo que tenemos en el numerador, se puede ver que vamos a obtener un y cuadrada positivo. Aquí está. Y después de eso, aquí tenemos una x cuadrada menos 2x cuadrada que se reduce a menos x cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Entonces, aquí se ve que efectivamente estas derivadas cruzadas son iguales, siempre y cuando no estemos hablando del origen, porque pues allí pues estas componentes no existen, estas derivadas no existen, en fin. Pero en todo el resto del plano, quitando este punto, tenemos un campo vectorial que tiene justamente esta propiedad, que las derivadas cruzadas son iguales entre sí. Entonces, lo que vamos a ver, sin embargo, es que este campo vectorial no es un campo gradiente. Entonces, aquí está la afirmación. Entonces, sin embargo, no existe una función f tal que este campo vectorial sea el gradiente de f, y la forma estándar de convencernos de que así es la siguiente. Lo que vamos a hacer es fijarnos en una circunferencia
El radio de la circunferencia no importa, podemos tomar, para que las cosas sean sencillas, una circunferencia de radio 1, por ejemplo. Entonces imagínense un círculo de radio 1 que podemos parametrizar de la siguiente forma. Aquí me fijo en el intervalo 0 a 2pi, y de hecho este es el primer ejemplo que vimos cuando comenzamos a hablar acerca de curvas. Una posibilidad sería definir c de t simplemente como el coseno de t, seno de t, y lo que se puede verificar es que como la suma de cuadrados de estas dos entradas es 1, esto corresponde a una forma paramétrica de expresar un círculo con su centro en el origen y de radio 1. Vamos a calcular la integral de línea de este campo vectorial sobre esta curva. Entonces es un buen ejercicio. La integral sobre esta c, de esta f que aquí tenemos, de acuerdo con las definiciones que ya hemos visto muchas veces, esto sería la integral de 0 a 2pi, y lo que necesito es evaluar el campo vectorial, que aquí lo tenemos nuevamente, aquí arriba. Entonces simplemente vean que en los puntos de la curva la suma x cuadrada más y cuadrada es 1, porque se trata de un círculo de radio 1, así es de que lo único que vamos a tener en los puntos de la curva es menos y, x, o sea, menos y, que sería menos el seno de t, x, que sería el coseno de t, y eso hay que multiplicarlo por c' de t, que es menos el seno de t, coseno de t, claramente. Entonces aquí tendríamos menos el seno de t, coseno de t, y esto hay que integrarlo sobre t, y claramente eso es la integral de 0 a 2pi de dt y nada más, porque al multiplicar la primera entrada por la primera nos queda más seno cuadrado, de la segunda con la segunda obtenemos más coseno cuadrado, eso suma 1, así es de que el integrando vale 1, eso es todo lo que queda, y esta integral es evidentemente 2pi, y el punto aquí importante es que eso es diferente de 0. ¿Eso qué significa? Bueno, precisamente ya habíamos visto, y aquí lo tenemos a la vista, ya sabemos que si se trata de un campo vectorial gradiente, la integral de línea de f es simplemente la f minúscula evaluada en los puntos extremos, y esos valores hay que restarlos. Entonces, en este caso, aquí se puede ver, si esta f fuera un campo gradiente, entonces lo que tendría que pasar es que el valor de esta integral de línea tendría que ser la diferencia de esta función f en el punto inicial y el punto final, pero el punto inicial y el punto final son lo mismo, entonces lo que quedaría sería 0, pero esto no es 0, entonces eso ya prueba que este campo vectorial no es un campo gradiente. Entonces, en resumen, lo que estamos viendo en este ejemplo, que insisto es un ejemplo típico, un ejemplo muy sencillo donde esto ocurre, entonces estamos viendo que se puede cumplir la condición de que las parciales cruzadas sean iguales, aquí ya lo comprobamos, pero eso no garantiza que este campo vectorial sea un campo gradiente, tal como aquí hemos comprobado de esta manera. La razón, en el fondo, como dije antes, de que este campo vectorial, a pesar de satisfacer estas condiciones, no sea un gradiente, tiene que ver justamente con que su dominio tiene este agujero. Si uno, por ejemplo, toma una curva cerrada que no encierre al origen, sino que, por ejemplo, si tomamos una curva que haga, si ustedes gustan, cosas como esta, allí sí la integral de línea de f sobre esta trayectoria sí da 0. Aquí lo que es importante es simplemente que no encierre al origen. De nuevo, para aquellos familiarizados con algunos conocimientos de electromagnetismo, recordarán que si tenemos una corriente que está circulando por un hilo que sale perpendicularmente del plano de la figura, entonces, de acuerdo con la ley de Ampère, la integral de línea del campo magnético tiene que ser proporcional a la corriente abrazada. Esta curva no está abrazando ninguna corriente si la corriente fluye aquí por un hilo que
viene a lo largo de sobre el eje Z. Entonces, pues aquí eso explica, digamos, esa diferencia si recordamos estos resultados de física, como decía. Y este resultado también que aquí estamos viendo tiene mucha relevancia en la variable compleja. Allí también particularmente pues interesa hablar de integrales sobre el plano complejo que se puede relacionar con el plano cartesiano, y allí justamente lo que estamos viendo en este punto tiene una enorme relevancia. Bien, entonces espero pues que con este ejemplo quede claro, como mencionaba, que esta condición de la igualdad de las parciales cruzadas no necesariamente implica que el campo vectorial correspondiente sea un gradiente, excepto en regiones en donde no haya hoyos. Aquí, como dije, el problema está con que el dominio de este campo vectorial tiene aquí un hoyo, y si la curva que estamos considerando encierra a ese hoyo, entonces ahí es donde hay problemas. Allí esta f no se puede comportar como un gradiente, y pues ya vimos cuáles son las consecuencias de eso. Bien, para terminar esta lección vamos a ver ahora un procedimiento que sirve para hallar la función potencial o el potencial escalar, como gusten, en aquellos casos en que se tiene un campo vectorial que ya sabemos que es un campo gradiente o sospechamos que lo es. Entonces voy a regresar al ejemplo que vimos al final de la lección anterior, precisamente para aprovechar lo que ya sabemos de ese caso, y lo que hicimos fue tomar el campo vectorial f de x, y, z dado por el seno de y e a la z, x coseno de y por e a la z, x seno de y por e a la z. Entonces ya en la lección anterior habíamos visto que las parciales cruzadas de este campo vectorial son iguales entre sí, y de hecho vimos que por inspección o por ir integrando las relaciones que tienen que satisfacerse si se trata de un gradiente, uno puede calcular de qué función se trata, cuál es la función potencial para este caso. Pero hay otra forma de hacerlo que regularmente puede no ser lo más conveniente, lo más directo, pero por lo menos es una forma segura de lograrlo. Y se trata de lo siguiente: si recordamos lo que habíamos hecho en las lecciones anteriores, habíamos visto que en aquellos casos en que la integral de línea no depende de la trayectoria, sino nada más depende de los puntos extremos, entonces vimos que la f se puede escribir como el gradiente de una función, donde esta función f se puede definir o calcular mediante la integral de línea de f.ds sobre alguna curva que vaya de un punto fijo de referencia, y habíamos tomado en aquel caso el origen. Entonces si tengo un punto P cualquiera, en este caso de R3, entonces si yo quiero saber cuál es la función f tal que su gradiente me da este campo vectorial, ya sospechando que sea un campo gradiente, entonces esa función se puede construir de esta manera, donde esta c es cualquier curva que comience, por ejemplo, en el origen y que termine en el punto P. Entonces vamos a aplicar este método simplemente como complemento a lo que hicimos en la lección anterior, y por supuesto vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo. Entonces la forma como normalmente se hace esto es la siguiente. Aquí pues ayuda el hecho de que estamos pensando en R3 para que el dibujo no sea muy complicado. Entonces me voy a fijar en un punto cuyas coordenadas voy a llamar x0, y0, z0, por razones que ya un poquito más adelante espero que se vayan aclarando. Y como dije antes, vamos a tomar como punto de referencia el origen, y una manera de llegar del origen al punto P, bueno, una de las tantas formas de hacerlo, es mediante rectas. Entonces una forma sería una recta simplemente del origen a este punto x0, y0, z0, pero en este caso, como veremos, lo que conviene hacer es esto que ahora espero que se pueda apreciar
del dibujo que estoy agregando. Entonces lo que vamos a hacer es movernos sobre rectas paralelas a los ejes, partiendo del origen hasta llegar al punto de coordenadas x0, y0, z0. Entonces lo que voy a hacer es llamarle a estas curvas C1, C2 y C3. Y aquí se ve claramente que esta curva, por ejemplo, no es como una sola curva, no es algo diferenciable porque aquí hay esquinas. Pero esta curva sería seccionalmente diferenciable. Y de hecho, por ejemplo, aquí lo que podemos notar es que este punto del plano XY pues tendría como coordenadas a x0, y0, 0, mientras que este otro punto tendría como coordenadas x0, 0, 0. Entonces la curva C1 se puede definir de la siguiente forma, como simplemente t0, 0. Vean que al darle valores a la t, vamos a irnos moviendo sobre este eje y lo que necesitamos es que la t tome valores entre 0 y x0. Similarmente la curva C2, de una vez la defino. Lo que voy a querer es que la x se mantenga fija en el valor x0, la t vaya variando desde 0 hasta el valor que aquí finalmente tendríamos, que es y sub 0. Entonces no es difícil darse cuenta de que aquí lo que necesitamos es que la t vaya similarmente de 0 a y0, y finalmente la c3 estaría dada por x0 que está fija, y0 que está fija, y la variable t que necesitamos que vaya de 0 a z0. Entonces lo que tendríamos, de acuerdo con las relaciones dadas previamente, es que la función que necesitamos para expresar la f como el gradiente de esa función, la función potencial, se va a poder calcular en el punto x0, y0, z0, que es lo que aquí previamente habíamos llamado el punto P. Sería entonces la suma de las tres integrales de línea que nos llevan del origen al punto x0, 0, 0, después al punto x0, y0, 0, y finalmente al punto x0, y0, z0, que es un punto arbitrario. Aquí, como de costumbre, no hay que dejarse llevar porque en la figura este punto parece estar en el primer octante. De hecho, x0, y0 y z0 son tres valores reales arbitrarios y este punto finalmente podría estar en cualquier octante. Estas expresiones, sin embargo, son válidas en forma absolutamente general, como ustedes deben de poderse convencer. Entonces, lo que voy a necesitar es la integral sobre C1 de f.ds más la integral sobre C2 de f.ds más la integral sobre C3 de f.ds. Entonces lo que hay que utilizar es la definición de cada una de estas curvas. Aquí la podemos ver a la derecha y el campo vectorial f lo podemos ver en la parte superior todavía. Voy a reducir un poquito la escala para que sea más fácil. Entonces la integral sobre C1 sería la integral desde 0 hasta x0, lo cual se ve de aquí. Lo que tengo que hacer es evaluar este campo vectorial, es decir, esta función en los puntos de esta curva, es decir, la x vale t, la y vale 0, la z vale 0. Entonces aquí vamos a tener 0. Entonces tendríamos 0. Aquí algo similar. Si sustituimos estas coordenadas aquí, tendríamos t por el coseno de 0 por e a la 0, que es simplemente t. Y finalmente la última entrada nos va a dar 0, porque si la y vale 0, todo esto se anula. Entonces eso es todo lo que tendríamos. Y eso hay que multiplicarlo por el vector tangente a la curva C1, que es 1, 0, 0. Entonces aquí tendríamos 1, 0, 0. Y simplemente agregamos dt. Entonces esa sería la integral de línea sobre esta curva C1. Y aquí pues se puede ver que esto va a dar 0.
A eso hay que agregarle ahora la integral del mismo f sobre la curva C2 y otra vez regresando a la definición básica, eso sería la integral de 0 a y0, aquí lo podemos apreciar. Y ahora lo que tenemos que hacer es evaluar este campo vectorial en los puntos de esta trayectoria que tienen esta forma. Entonces lo que vamos a tener es la terna, que sería el seno de t, porque la y es t, por 1, porque e a la 0 es 1. En la siguiente entrada tendríamos x0, que es constante, por el coseno de t, por nuevamente 1, porque la z vale 0. Y finalmente la última entrada sería x0 otra vez por el seno de t, por 1. Y eso hay que multiplicarlo por el vector tangente a la curva, que es 0, 1, 0. Y eso hay que multiplicarlo por dt, que indica que la integración hay que realizarla sobre esa variable. En este caso vean que del producto punto solamente va a sobrevivir esta entrada y la integral no es particularmente difícil, no tan trivial como en el caso anterior, pero algo todavía sencillo. Finalmente vamos a calcular la integral sobre C3. Aquí reduzco un poquito la escala para que se alcance a ver lo que necesitamos. Entonces necesitamos la integral ahora de 0 a z0. El valor del campo vectorial ahora sería el seno de y sub 0 por e a la t, coma, la x es x0 a lo largo de esta trayectoria por el coseno de y0 por e a la t nuevamente, y finalmente x0 por el seno de y0 por e a la t, y eso hay que multiplicarlo por el vector tangente a esta curva, que va a ser 0, 0t. Aquí solamente la t aparece en la última entrada, entonces tendríamos 0, 0, 1, y esa es la integral que necesitamos realizar. Entonces ya todo está aquí indicado en la parte de abajo, y lo que tendríamos sería 0 para comenzar, después la integral de 0 a y0 de x0 coseno de t, y finalmente la integral de 0 a z0 de x0 seno de y0 e a la t dt. Entonces vean que esto puede ser un poquito laborioso en cuanto a estar escribiendo todas estas integrales, pero en realidad las integrales en este caso son bastante fáciles de obtener. Entonces lo que tendríamos en la primera integral es que esta x0 se puede sacar de la integral es sobre t. Una primitiva sería el seno de t, y la t hay que evaluarla entre 0 y y0. En la siguiente integral, en la última, x0 y el seno de y0 son constantes. Una primitiva de e a la t de t es e a la t, y eso hay que evaluarlo entre 0 y z0. Así es de que lo que obtenemos aquí sería x0 por el seno de y0 menos 0. Y después tendríamos más x0 por el seno de y0 por e a la z0 menos 1. Y lo que esto pues nos da, vean ustedes que este producto de menos 1 por x0 y seno de y0 se cancela, quedando solamente el producto x0 seno de y0 por e a la z0. Entonces ese es el valor de la función f en este punto. Pero si ahora yo me fijo en un punto x, y, z, ahora ya puedo cambiar la notación. Entonces esto quiere decir que f en x, y, z, sustituyendo x0, y0, z0 por lo que corresponde, entonces sería simplemente x por el seno de y por e a la z. Y como ustedes pueden comprobar, este es exactamente el resultado que obtuvimos en la lección anterior, simplemente buscando una función cuyas derivadas con respecto a x, y, z justamente coincidieran con las componentes del campo vectorial que aquí se dio. Entonces, aquí pues simplemente, como decía al principio de esta lección, lo que me interesó fue dar algunos complementos a lo que ya estuvimos tratando en las lecciones pasadas, y vamos a dejar, como decía, este tema por unas cuantas lecciones
Vamos a comenzar a hablar en la siguiente lección acerca de las integrales dobles y el teorema de Fubini. Y más adelante, como dije, vamos a ver cómo se relacionan de una manera muy interesante muchos de estos conceptos que vamos a estar tratando gradualmente. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.